Buenos días, muchachos de computación, seguridad industrial. Seguimos hablando de técnicas de aplicación de la seguridad industrial. Vamos a ir viendo más detalles de cómo ir aplicando la seguridad industrial y después vamos a ir viendo ya más de los equipos y accesorios que tienen que ver con la seguridad industrial y sobre todo la parte de el sitio que le llaman en inglés site, donde se debe de establecer la seguridad industrial y la higiene, ¿sí? Vamos a comenzar a hablar, seguimos hablando de la seguridad industrial. ¿Cuáles son las técnicas de seguridad utilizadas? Bueno, hablemos. El trabajo es una actividad social organizada que facilita el ser humano, que el ser humano satisfaga sus necesidades y consiga sus objetivos. Bueno, necesidades de trabajar y objetivos de ganar, tener un salario, ¿no? Los trabajadores transforman unos recursos materiales durante el proceso de producción, exactamente, o puede ser materiales o información, en este caso si hablamos de tecnologías de información, ¿sí? La empresa y la tecnología utilizadas en el trabajo han ido evolucionando a lo largo del tiempo y es necesario que utilicen técnicas de seguridad. Se deben aclarar 4 conceptos claves para poder entender el concepto de seguridad en el trabajo tal y como lo conocemos hoy en día. Es necesario comprender las finalidades que persiguen las técnicas de seguridad. Salud. En la OMS, Organización Mundial de la Salud, es el estado de bienestar físico, mental, social, completo y no meramente la ausencia de daño o enfermedad. O sea, estar como contento con el trabajo o satisfecho, pleno, porque de esa manera pueden desempeñar mejor su trabajo. Daño se define como las lesiones, patología o lesiones sufridas con motivo y ocasión de trabajo. Peligro se define como la fuente o situación con capacidad de daño en términos de lesiones, daños a la propiedad, daños al medio ambiente o una combinación de ambos. Y riesgo, que ya lo habíamos platicado, se define como la combinación de frecuencia y probabilidad que puedan derivarse en la materialización de un peligro. Sí, entonces estos son 4 conceptos importantes que debemos de ir comprendiendo sobre el tema de la seguridad y las técnicas de seguridad para satisfacer estas necesidades de salud, para evitar daños, para evitar peligros y riesgos, ¿sí? Ahora, hay 2 grandes grupos de técnicas, después los vamos a detallar, de seguridad. Técnicas activas son aquellas que planifican la prevención antes de que se produzca el accidente. También se les llama técnicas preventivas. Para ello se identifican los peligros existentes en el puesto de trabajo y posteriormente se evalúan los riesgos e intentan controlarse mediante ajustes técnicos y organizativos. Entre estas técnicas podemos encontrar la evaluación de riesgos y las inspecciones de seguridad. Pues sí, porque si nosotros comenzamos a hacer un análisis de riesgos, por ejemplo, cuando miramos una escalera y no tiene un pasamanos, ahí encontramos un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que si no esté ese pasamanos, lo que puede pasar es que si alguien tropieza en las escaleras, pues va a producirse un accidente, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es, si lo arreglamos y ponemos el pasamanos, entonces ya estamos evaluando el riesgo, corrigiendo ese riesgo y previniendo un accidente. Esas son las técnicas activas, algo que nos dice antes de que suceda, ¿no? Activas o preventivas. Y las técnicas reactivas son aquellas técnicas que actúan una vez que se ha producido el accidente. Intentarán determinar la causa de para que posteriormente, proponiendo o implantando medidas de control,
niño ahogado se tapa el hoyo, no dicen por ahí, pero pues de todas maneras son técnicas reactivas. Evitar que se pueda volver a producir. Entre dichas técnicas destacan la investigación de accidentes y el control estadístico de la accidentalidad. Pues sí, primero ver pues, cuántos accidentes hemos tenido, agrupar los accidentes, manejar un estadístico en donde dice, pues este se machucó el pie cuando estaba pasando por esta puerta, ¿no? O se tropezó, por ejemplo. Entonces ya se tropezaron 20 personas, que vamos a ver qué pasó, ¿no? Entonces manejan una estadística. Eso también tiene que ver con investigación, y entonces puede ser un análisis del suelo, del piso donde están cruzando los empleados o trabajadores, y entonces ya se determina una reacción debido a que ya hubo accidentes. Ahora veamos más a detalle lo que es la parte de la clasificación de estas técnicas de seguridad en el trabajo. Vamos a ir viendo una a una, vamos a ver solamente dos porque están largas, y vamos a ir explicándolas durante el proceso. Técnicas de seguridad del trabajo por su finalidad, por su forma de aplicación, por el número de sujetos protegidos, por el nivel de multiplicidad y redundancia, por su esencia y contenido. ¿Sí? Ahí se me fue una. Por su finalidad. Atendiendo a su finalidad, las técnicas de seguridad se clasifican en preventivas puras o control de riesgos, dirigidas a evitar que ocurra el accidente; asistenciales o de control de pérdidas, aplicadas para neutralizar las causas del accidente y limitar los efectos inmediatos y el alcance de daños que puedan producirse; y reparadoras reparadoras y rehabilitadoras o de reposición de daños, dispuestas para limitar los efectos diferidos y proporcionar reposición física y económica del daño producido. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de preventivas puras, pues podemos hablar de, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de pues poner muchas señalizaciones, ¿no? Cuidado con el perro, cuidado con este piso mojado, la dirección correcta, señalizaciones amarillas para que no se traspase ese límite. Todo eso es preventivo, ¿sí? Señalizaciones, use su casco de seguridad, use sus gafas, use su cubrebocas. Todos son señalizaciones preventivas. ¿Para qué? Pues para evitar un accidente. ¿Están de acuerdo? Entonces, si nosotros seguimos eso, pues es obvio que vamos a maximizar el cero, lo que le llaman cero accidentes. Asistenciales, pues ya cuando sucedió un accidente, pues tener esas técnicas y metodologías que nos ayudan a dar asistencia inmediata. Por ejemplo, cuando alguien, no sé, se golpeó, pues darle asistencia inmediata, o cuando alguien estuvo en una situación de, por ejemplo, cuartos de frío y que salen congelados, pues darle asistencia, darle calor y todo eso. Y reparadoras, pues ya cuando sucedió el accidente, a veces resultan ¿cómo le llaman? Los efectos o daños colaterales. Daños colaterales que pueden ser daños en el cuerpo, físicos, en las extremidades. Y entonces, por ejemplo, yo una vez que iba viajando a un servicio de outsourcing en León, Guanajuato, yo sufrí un accidente. Y ese accidente fue un accidente de trabajo porque me estaba transportando a mi trabajo. Entonces, cuando iba llegando a esta ciudad donde estaba trabajando, en León, Guanajuato, paré por algo, yo creo que fui al baño. Entonces, regresando al baño, el chofer del taxi frenó de una manera muy brusca, intempestiva, y fui a caer al suelo y me golpeé muy fuerte en la espalda. Me quedé acostado durante unos minutos porque me sofoqué, no podía moverme, hasta que pues ya auxiliado por algunas personas de ahí mismo del transporte me levanté, pero cuando me levanté sentí un dolor muy fuerte en mi espalda. Entonces yo bajé y fui a servicio a clientes de la compañía de los autobuses,
y entonces la señorita que se dedica a dar asistencia a los clientes me llevó a una oficina especial de la central de autobuses, y ahí me pidió que hiciera una declaración de los daños que sentía, cómo fue el suceso, y lo que hicieron fue enviarme a un hospital privado para darme asistencia física. Entonces yo estuve yendo como 2 semanas durante ese tiempo, porque sí fue un daño muy fuerte, que me estuvieron dando terapias físicas y me dieron medicina y todo eso, y eso pues, fue una asistencia reparadora, ¿no? Rehabilitadora. Fue durante 2 semanas o 3 semanas, no me acuerdo, creo que fue un mes. Y entonces eso ya es la técnica de seguridad, ¿verdad? De seguridad rehabilitadora. Entonces eso es por su finalidad. Luego hablamos por su forma de aplicación. Bueno, atendiendo a su forma de aplicación, las técnicas de seguridad se clasifican en humanas. Comprende aquellas técnicas en las que fundamentalmente intervienen el elemento humano para su ejecución, donde está alguien que nos atiende personalmente y nos da diferentes tipos de instrucciones o nos dirige hacia una búsqueda pues de estar bien, de tener un bienestar, ¿verdad? Pero tiene que ver con un trato humano. También en ese trato humano pues nos habla de lo que es la filosófica conceptual, que abarca los métodos de sistemas de definición y aplicación conceptual y empresarial general de la seguridad, programa de seguridad integral. Aquí se refiere más que todo a la parte, por ejemplo, cuando hay algún siniestro en la oficina, cuando hay algún temblor, por ejemplo, cuando hay algún asalto dentro de la oficina, puede ser un banco, puede ser una oficina ejecutiva donde están todos los empleados, que causan crisis emocionales, que causan crisis más que físicas. Pueden ser físicas, pero también hay crisis emocionales, y eso también tiene que ver con el tema de la seguridad. ¿Cómo podemos, bueno, cómo lo han hecho en estos casos? Bueno, pues se contratan especialistas, en este caso psicólogos y hasta puede ser psiquiatras, pero más que todo psicólogos y orientadores asistenciales o asistentes sociales o trabajadores sociales que se dedican a hacer terapias. Son técnicas de terapias emocionales, filosóficas, conceptuales, que lo que hacen es buscar resolver el problema emocional o mental en el cual se provocó a través de un problema de algún siniestro, cualquier cosa que pudo haber cambiado el estado emocional de las personas, ¿no? Por ejemplo, un robo, un asalto, intentos de secuestro, todo eso que tiene que ver con afecciones a las personas, a los seres humanos, ¿sí? Y pues estructurales, que comprenden los órganos en que se basa la estructura de la aplicación de la seguridad, comités de seguridad y salud, servicio de prevención, delegados de prevención. O sea, todo esto tiene que ver con, no sé si, bueno, cuando estén ustedes trabajando, de repente los van a llamar a un comité y les van a decir, vamos a hacer un simulacro. Y entonces vamos a suponer que nos están robando. Entonces hacen simulacros. Hay organizaciones dentro de la empresa, grupos dentro de la empresa que pueden ser los mismos empleados. Algunas veces te van a designar a ti para que hagas un simulacro o hagas una presentación o una dinámica que tenga que ver con prevenir, como una técnica de prevención para que los empleados puedan estar de alguna manera preparados mentalmente para cualquier circunstancia o situación. Por ejemplo, cuando el comité de seguridad y salud dice, vamos el día miércoles, por ejemplo, vamos a hacer un simulacro de temblor. ¿Qué es lo que hacen? Te capacitan y te van a decir, venga, y nos vamos a ir por aquí, nos vamos a caminar por acá, vamos a caminar con esta cadencia,
y vamos a ponernos inmediatamente nuestro casco de seguridad, y todo eso tiene que ver con organizaciones estructurales dentro de la empresa. Entonces son técnicas que son importantes que entendamos que se van a estar dando. Bueno, vamos a seguir hablando más sobre esto en la siguiente clase para que ustedes se vayan cultivando. ¿Sí, muchachos? Muchas gracias. No, ok. Perdón, materiales. Comprende todas aquellas técnicas de carácter físico no humano que, atendiendo a sus características de aplicación y operación, se ordenan en estos grupos. Pasivas, medidas cuya instalación y funcionalidad son permanentes y no están sujetas a la intervención humana, por ejemplo, muro de compartimentación, resguardo fijo, drenaje de contención de derrames, muro perimetral. Materiales. Activas, mediante cuya operación está sujeta a la intervención humana directa e indirecta, mantenimiento, uso debido, como por ejemplo redes de protección frente a caídas, gafas de seguridad, puerta cortafuegos, filtros anticontaminación, vigilancia de cámaras de televisión. Estas son materiales. Ok, esta era la última. Entonces vamos a seguir viendo más técnicas y espero que hagan bien su trabajo en clase. Les agradezco, muchachos. Adiós.